Shalom, amados hermanos, paz y bien para todos en este día del Señor. Hoy en este domingo 23 de noviembre abrimos el corazón a la voz del Señor, que siempre va a ser para nosotros alimento que edifica el alma, que vivifica el espíritu. Primera lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, el rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra tiene tanto poder que hoy lo que ha sido proclamado en este día tiene que causar efecto en nuestros corazones. En la primera lectura, en el segundo libro de Samuel, la Escritura nos explica que todas las tribus de Israel fueron a visitar a David a una ciudad llamada Hebrón. Y cuando llegaron donde él, le dijeron: somos de tu misma sangre. Y aunque Saúl reinaba sobre ellos, ellos tenían a David como líder. Y es que este es el claro ejemplo en donde Dios es especialista en hacer de un don nadie en alguien.
en donde Dios es especialista de sacar a alguien del anonimato y convertirlo en protagonista. Y es que cuántas veces como hijos de Dios, amados hermanos, estamos conformes con vivir de espectadores. Y podemos a veces hasta en nuestras palabras decir: ay, qué dichoso aquel hermano, ¿verdad? Cómo Dios lo bendice. O ven aquella hermanita: ay, dichosa aquella hermana, así quisiera ir yo a la iglesia. O a veces dice: miren qué bonito ese matrimonio, así fuera mi matrimonio. Y se quedan de espectadores cuando Dios quiere que seamos protagonistas. Y el Señor llamó a David del anonimato para mostrarle su gloria y su poder, y mostrarle que él no estaba solo, que él tenía capacidad de reinar. Y estas 12 tribus que llegaron a visitarle a David, llegaron y le dijeron: tú serás pastor de Israel, mi pueblo. El Señor hablaba por medio de ellos y le decía: tú serás guía. Y es que a veces no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque podemos vivir, como decía un hermano: ¿y cómo está? Aquí, pasándola. Recuerdo una vez una hermana, yo le pregunté: ¿y cómo está, hermanita? Y dijo la hermana: ay, no, aquí, bien amolada, dijo ella. Y cuando ella dijo eso, me dice: aquí solo Dios conmigo. Es que, amados hermanos, cuando Dios está con nosotros, no tiene que ser una mala noticia. Cuando nosotros proclamamos que Dios está con nosotros, tiene que ser un momento de esperanza, un momento en donde nuestra fe tiene que aumentar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Y hoy la Escritura nos dice que los ancianos fueron a ver a David. Y en ese momento dice que David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor. O sea, David sentía un llamado. Su vida era una vida con propósito en cuestión de ser bendición para otras personas. Hizo un pacto con el pueblo de Israel y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Y es que Dios, cuando ha destinado tomarte a ti como su hijo, Él te quiere llevar de victoria en victoria. Y aunque siempre van a haber pruebas, dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, lo que Dios te promete es estar contigo en esos momentos. Lo que Dios promete es no abandonarte, y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. En la segunda lectura que la iglesia nos propone a través de la liturgia de la palabra, nos dice la Escritura que tenemos que dar gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de participar en esa herencia de su pueblo santo. Y es que usted y yo, amados hermanos, no tenemos capacidad de presentarnos bien delante de Dios. Tenemos algo que se llama concupiscencia, que es la inclinación al mal. Por naturaleza, desde pequeñitos nos gusta hacer lo contrario a lo que nos piden. Nos gusta llevar la contraria, nos gusta hacer lo incorrecto, no nos gusta obedecer órdenes muchas veces, y mucho menos que nos corrijan. Pero es parte de la naturaleza humana, la naturaleza caída. Pero Dios, aún en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en nuestra limitación, nos ha llamado a formar parte del pueblo santo de Dios. Y esto tenemos que reconocerlo en el corazón, que es un regalo que viene del corazón del Padre, que se refleja este deseo de Dios en que nosotros pertenezcamos al reino de la luz. Ya no a un reino de oscuridad, de pecado, de soledad, de incertidumbre, sino a un reino de esperanza. Y la palabra de Dios nos dice que en Jesús nosotros somos libres de toda tiniebla. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo alcanzamos libertad, perdón de pecados, esperanza. Tu vida y mi vida ahora pueden tener sentido en Cristo Jesús, que es la imagen visible de Dios, porque dice la Escritura en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que siendo de condición divina, no
no aceptando esa condición, renunció a su deidad y vino a la tierra, y como un hombre humilde vino a ser tratado como un animal, dice Isaías en el capítulo 53, como oveja llevada al matadero. Así dice la Escritura. Lo describe como varón de dolores, y gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, gracias a esa entrega de Él, nosotros tenemos alcance a la gracia de Dios por medio del sacramento de la confesión, por medio de la Santa Eucaristía, por medio de la oración, la escritura de la palabra, aquella entrega al Señor. Ahora tiene efecto en nuestras vidas y corazones y puede tener un impacto tan grande de cambio sobre nosotros. Es el poder de Cristo Jesús. Y por eso la Escritura dice, en Él se fundamentan todas las cosas. O sea, en Jesús todo tiene sentido. Toda potestad, toda autoridad espiritual llegó a ser hecha con el consentimiento de Jesús. Dice la palabra que nada llegó a ser hecho sin Él. Dice la Escritura al final, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, Jesús es la imagen del Dios invisible. De hecho, en una ocasión, los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Jesús, que es el creador de todas las cosas, Él quiere salvarnos. Por eso fue a la cruz. Por eso en esa sangre derramada fueron clavados nuestros pecados. En esa cruz donde Jesús derramó su sangre, allí fueron clavados también nuestros pecados. En el Evangelio de este día, la palabra del Señor nos explica que Jesús, cuando estaba crucificado, las autoridades se burlaban de Él y le decían, si salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Es la ironía de poder ver a aquel Jesús victorioso, sanando enfermos, resucitando muertos, levantando paralíticos, aquel Jesús dando esperanza a las demás personas. Ahora Él estaba crucificado, en teoría y ante la vista de las personas que estaban allí, derrotado. Pero es el momento en donde todos los cristianos tenemos que entender que para poder obtener la victoria, primero hay que sufrir, primero hay que ver el Gólgota para poder disfrutar después la resurrección. La Escritura nos dice que los soldados se burlaban de Él y le pusieron un letrero que decía, este es el Rey de los judíos. Y esto vino a ser como una especie de burla para Jesús. ¿Y sabes por qué Jesús sufrió tanto? ¿Sabes por qué Él padeció tanto? Fue rechazado, fue humillado, fue marginado. Los golpes, las heridas, los latigazos, su cuerpo herido, sus llagas abiertas, su sangre derramada. ¿Sabes por qué fue? Fue por una persona que en este momento está escuchando este mensaje gracias a este programa. Fue por ti. Fue por ti, porque Él murió para darte vida y su sangre en verdad le da sentido a nuestra vida. Él murió por nosotros para darnos salvación. Su sangre derramada nos ha redimido. Ahora usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni siquiera al pecado. Le pertenecemos a un Dios que nos ama con amor eterno y quiere salvarnos. Muy lejos de bendecirnos, ya que Dios lo hace, aunque no lo merezcamos. El sol sale sobre malos y buenos, muy lejos de proveernos, muy lejos de darnos tantas bendiciones. Principalmente el anhelo de Jesús, su misión era redimirnos. Redimir, esa palabra es sinónimo de recomprar. Es sinónimo de rescatar algo, pagar el precio por rescatar algo. Y el Señor pagó el precio por nuestra redención. Él, que sufrió este suplicio, ahora nos ama con amor eterno y nos abraza y nos redime. Recibamos esta palabra y démonos cuenta, usted vale la sangre de Cristo, usted vale mucho.
tiene que vivir la vida según el propósito que Dios tiene para usted. Que Dios le bendiga en este día. Shalom.